En este ejemplo tenemos el uso de segment control, el cual selecciona los contenidos de acuerdo a la selección del uso del segmento. Entonces, esto está basado en un ejemplo que básicamente detecta a través de la propiedad select segment index, detecta cuáles los segmentos han sido seleccionados y de acuerdo a eso digamos, los contenedores de imagen y de texto se va llenando de información respectiva. Para hacer este ejemplo, donde en este ejemplo se está juntando la capa controller con la capa model, vamos a separar y vamos a usar para nuestro conocimiento el concepto de tuplas. Entonces, vamos a crear una nueva clase que va a representarnos la capa model, la cual se denomina, o la vamos a llamar, procesa datos. Es de tipo NSObject, lo cual nos permite tener una muy buena flexibilidad. Entonces vamos a crear una constante. Vamos a decir que este es imagen Lima porque vamos a crear un objeto desde partiendo del archivo que se llama lima.jpg. Del mismo modo vamos a hacer texto lima, el cual va a contener un texto que ya lo tenemos y lo vamos a copiar de este lado. En forma análoga para los tres contenidos, voy a hacer una pausa para poder avanzar. Entonces, de este modo, como primer paso, hemos guardado en constantes los valores. Disculpen, está reiniciando. Entonces decía que tenemos ahora en esta clase las constantes con los contenidos que deseamos utilizar. Vamos a crear ahora una función la cual vamos a llamar procesar contenido, el cual no vamos a tener un, digamos, un selector, un parámetro, le llamar parámetro, de tipo entero, que justamente es el valor que ha recibido el segment control, y a su vez vamos a tener ahora una tupla. Esta función lo que hace es calcular de acuerdo al parámetro que entrada el contenido que va a retornar en dos objetos, imagen dato de tipo uimagen, y va a retornar el texto dato, y va a ser de tipo string. Iniciamos la función. Para esta función, como igual dependemos de un parámetro de entrada, vamos a usar la herramienta switch y vamos a escoger parámetro y vamos a hacer que el switch funcione de la siguiente manera. Si el parámetro, según el caso, para esto se usa case, es 0, significa que vamos a devolver la información de Lima. Entonces, para lo cual vamos a crear dos variables de retorno o constantes, en este caso imagen retorno de tipo uimagen, y vamos a crear el texto retorno
de tipo string. Y vamos aquí a decir que la imagen retorno va a ser imagen Lima. Y el texto retorno va a ser el texto Lima. Entonces, no estamos redundando información, lo que estamos haciendo es que nuestro código sea más con un mejor preparado para un mejor mantenimiento. Entonces, la imagen retorno va a ser, en el caso de CA1, va a ser imagen Arequipa, y el texto de retorno va a ser el texto Arequipa. Y finalmente, todavía nos falta un poco más, el caso que sea el tercer selector, que va a dar 3. Entonces el imagen retorno va a ser imagen Cusco, y el texto retorno va a ser texto Cusco. También necesitamos un default que va a retornar la tupla conformada por un objeto UI imagen y un texto que básicamente va a ser un espacio en blanco. Es decir, si no es ninguno de estos casos, debe hacer algo. Entonces estamos creando artificialmente un retorno que nunca existe y nunca se va a dar, pero sin embargo no estamos creando objetos nulos. Este default, este retorno es de la función, y la tupla que vamos a usar debe ser imagen retorno, coma texto retorno. De esa manera la función está terminada. Hay que notar que en estos casos tenemos que devolverlo sin el optional. Y finalmente esta es nuestra clase, que le vamos a denominar como capa model. Para avanzar la solución, lo que hemos tenido en nuestro primer proceso ha sido determinar si el segmento ha sido seleccionado en el índice 0, 1 o 2. Entonces eso ya lo hace la clase, y vamos a borrar de nuestra función procesar, que es cuando selecciona el segmento, y vamos a crear más bien instanciar el objeto de la clase procesa datos. Perdón, este se va a llamar objeto model, y este va a ser procesa datos. Este está instanciando esta clase, y vamos ahora a usar la función vamos a crear una constante para simplemente tener más entendible nuestro ejemplo. Vamos a crear un objeto en el cual vamos a recibir el valor de la imagen. Entonces el valor de la imagen, que es un dato imagen, lo vamos a recibir usando el objeto model y la función procesar contenido, que requiere el parámetro de entrada, que es justamente mi segment, que depende de mi segment.selectedSegmentIndex, que es un entero. Entonces la función está recibiendo este entero, que va a depender cuál segmento ha sido seleccionado, y de acuerdo a eso devuelve el dato imagen. Del mismo modo vamos a hacer el dato texto. Depende de llamar a la función y su respectivo selectedSegmentIndex como entrada.
Finalmente vamos a decir el contenedor imagen punto imagen está acá le asignamos el dato imagen y el perdón, el texto mensaje, que es el contenedor de texto en su propiedad text, le asignamos el dato texto. Vamos a ver. Dato imagen, dato texto. Va a poner una pausa, tenemos acá un pequeño problema, luego les explico. Claro, como está devolviendo una tupla, entonces debemos ser consistentes con eso. El parámetro de la tupla se llama imagen dato. Entonces lo que nos falta en este momento, todo esto es la tupla. Pero la tupla necesita un parámetro como imagen dato, y ahí salieron los dos parámetros, y acá necesita el texto dato. De esa manera identifica el contenido exacto. Entonces aparecen estos mensajes de error y está listo para probar. Entonces el selector funciona como funcionaba antes, con la diferencia que ahora está usando una programación orientada a objetos con las tres capas y además el concepto de tupla. Gracias por su atención.